Hola chicos, ¿cómo están? Nos vemos en una nueva clase de formación ciudadana correspondiente al reforzamiento del aprendizaje 2020 de tercero medio. En la clase de hoy estudiaremos la relación entre el Estado y el mercado. Antes de comenzar, los invito a buscar sus materiales de trabajo, su cuaderno, sus lápices y su texto de estudio. Y como vamos a tomar el apunte de la clase, los invito a que anoten su título y el objetivo. El objetivo de la clase del día de hoy es analizar la relación entre Estado y mercado en Chile. Para ello vamos a analizar estos dos conceptos. El Estado y el mercado, un eterno debate. Acá lo ejemplificamos en flechas opuestas porque vamos a ver nosotros que muchas veces ambos conceptos se van a encontrar en polos opuestos. El Estado es un sistema constitucional y legal que tiene como objetivo el bien común, lo hemos estudiado en clases anteriores, por lo tanto se define como algo público. Mientras que el mercado es un mecanismo de coordinación económica basado en la competencia que busca asignar los recursos, es decir, se maneja en un ámbito privado. Ambos conceptos, lo público y lo privado, resultan muchas veces antagónicos y cuesta en muchas ocasiones encontrar un punto de equilibrio. Pero recordemos nosotros que el Estado debe promover y velar siempre por buscar el bien común, y es allí donde se genera este conflicto con el mercado. ¿Dónde se originan estas visiones? Primero vamos a remontarnos al liberalismo del siglo XVIII, del cual Adam Smith es su precursor. Él señalaba que el Estado debía regular solo lo que tiene que ver con el Estado. No debía entonces intervenir en los asuntos económicos y el Estado debía ser abstencionista y vigilante, es decir, dejar pasar, dejar hacer, el laissez-faire, laissez-passer. No involucrarse en los asuntos económicos y solamente remitirse al aspecto político o social. Sin embargo, esto generó el surgimiento de la burguesía e incentivó el desarrollo del capitalismo, es decir, la acumulación creciente de capitales. La gente va a buscar promover un negocio y acumular cada vez más capital, más dinero que reinvertir en empresas que le generen nuevamente mayor capital. Todo esto generó a la larga el proceso de la revolución industrial, porque se buscaba generar una mejor utilización de los recursos y así promover también unas mayor ganancias, es decir, con los mismos recursos, ocuparlos mucho más eficientemente y en un menor tiempo lograr producir muchos más bienes manufacturados y así lograr venderlos y obtener mayor ganancia. Esto entonces pone en la práctica las ideas liberales y vemos nosotros que este liberalismo hasta el día de hoy se encuentra presente en lo que se conoce como neoliberalismo. ¿Cuáles son los principales hitos del liberalismo? La Gran Depresión de 1929 va a poner un cuestionamiento a este sistema económico capitalista porque va a entrar en crisis. En el año 1929 cae la bolsa de Nueva York y se genera un efecto dominó que lleva a que las economías mundiales entren en crisis, entre ellas la economía chilena, la cual se basaba en esa época en la explotación del salitre. Teníamos una economía monoexportadora, basábamos solamente en la exportación de un producto y cuando dejó de comprarse ese producto, nuestra economía se vino abajo. Por tanto, esto dejó grandes lecciones. Por ejemplo, que no había de que dedicarse solamente a un bien de exportación, también significó que nuestra economía va a tener que diversificarse y dejar de ser dependiente del mercado externo. Va a surgir entonces como respuesta a esta crisis económica el llamado keynesianismo, donde busca que el Estado intervenga en los asuntos del mercado, pero de manera mixta, ayudando al mercado cuando éste no pueda cumplir su función. Es decir, se va a volver atrás en esta política de Adam Smith, que decía que el Estado no tenía que intervenir, a considerar que el Estado va a tener que intervenir en ciertas áreas, sobre todo para prestar bienestar social. En Chile esto se representa a través del modelo ISI. El modelo ISI significa industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, se va a reemplazar todos los productos elaborados en el extranjero por manufactura nacional, con el objetivo de incentivar la industria propia en nuestro país y generar además con ello, a su vez disminuir las tasas de desempleo, generar trabajo entonces y con ello generar solvencia económica, es decir, que las personas tengan dinero para poder gastar en la economía del país y así reactivarse. Esto en la década del 30 va a tener bastantes buenos frutos y nuestra economía va a comenzar a mejorar.
Sin embargo, vemos que nosotros no aprendimos la lección del país monoexportador porque volvimos a basar nuestra economía solamente en un bien de exportación, que va a ser el cobre. A pesar de que hoy en día nuestra economía se encuentra un poco más diversificada, seguimos siendo muy dependientes de la exportación de este único producto, del cobre. Esto del modelo ICE se va a conocer como modelo de bienestar, es decir, un modelo en el cual el Estado va a tener un rol activo y sobre todo porque el Estado adquiere también un rol conocido como rol empresario. El Estado va a crear industrias de carácter estatal propias con el fin de dar trabajo y además generar que estas empresas abaraten los bienes de consumo. Algunas de ellas van a ser IANSA, que es la industria azucarera nacional, Endesa, la empresa encargada de la electricidad, vemos la encargada de las telecomunicaciones que va a ser la CTC, tenemos una línea aérea nacional, vamos a tener empresas sobre todo destinadas a los bienes y servicios básicos. Por tanto, se abaratan los costos de estos servicios, se le da trabajo a la gente y con eso se reactiva la economía. Por un lado vemos el rol empresario del Estado y también vamos a ver el rol social, porque el dinero que gane el Estado a través de estas empresas se va a invertir en bienestar social. Por ejemplo, previsiones, se va a otorgar pensiones a la gente, se van a mejorar los sistemas de salud, se va a mejorar el sistema de educación, se va a generar un sistema de vivienda estatal y por lo tanto vemos que el Estado comienza nuevamente a mejorar su rol, un rol que durante el siglo XIX, el siglo del liberalismo, se retrotrayó solamente a lo político. Ahora vemos un rol mucho más activo del Estado en materia económica y social. Sin embargo, nuevamente vemos una crisis en los años 80, donde va a surgir el llamado neoliberalismo. En los años 80, las economías nuevamente van a entrar en crisis en nuestro país. Esto se va a graficar con la crisis económica de 1982, la cual se generó a raíz de que se adquirieron préstamos pagados en dólares, porque el dólar tenía un precio muy bajo. Sin embargo, estos créditos adquiridos en dólares aumentaron su precio de un año para otro. Por lo tanto, por ejemplo, si yo había adquirido una deuda de 1.000.000 de pesos, al duplicarse el valor del dólar, esta deuda también se duplica y por tanto yo ahora ya no debo 1.000.000 de pesos, sino que debo 2. Y si antes apenas podía pagar mis cuotas de 1.000.000 de pesos, ahora tener que pagarlas de 2, esto va a generar crisis. ¿Qué se genera entonces con las crisis? Empresas cierran, al cerrar las empresas se genera entonces desempleo. Al generarse desempleo vemos nosotros que esto trae una serie de repercusiones a índole local, con ello la cierre de empresas, cierre de negocios locales y por tanto nuevamente crisis en nuestro país. El Estado entonces, para hacer frente a esta crisis, comienza una política de liberalización, es decir, comienza a vender las empresas que se habían generado durante la época estatal y con ello empezar a generar liquidez. Sin embargo, esta política es lo que se reconoce como pan para hoy, hambre para mañana, porque al vender una empresa de carácter estatal que nos generaba ganancias constantes, ahora vamos a tener un dinero, un capital bastante abultado, pero solamente inmediato, el cual se va a invertir en políticas sociales, pero a la larga se va a ir diluyendo. Y es que hoy en día nos encontramos con que existen muy pocas empresas de carácter estatal y vemos ya el neoliberalismo instaurado, sobre todo en estos tiempos. ¿Cuál era el objetivo entonces del neoliberalismo? Disminuir el rol del Estado en la economía, restar poder a la intervención estatal también en la economía, es decir, que el Estado solamente vuelva a su antiguo rol de ser solamente un control de la economía. Y Chile se va a considerar como un laboratorio de estas políticas, porque todo esto surge en la escuela de Chicago, en la escuela de economía de Chicago, y economistas chilenos que estudiaron allá, vienen a poner en práctica este modelo. A primeras luces funcionó bien, sin embargo vemos nosotros que este modelo va a traer una serie de repercusiones económicas, por un lado buenas y por otro malas. ¿En qué sentido buenas? Que el mercado va a ser siempre el que regula tanto los sueldos como también los precios de los productos de consumo y por lo tanto va a traer beneficios y va a traer algunas desventajas que vamos a analizar más adelante. Con ello va a traer la privatización de empresas, el Estado vuelve a su rol subsidiario, es decir, va a ayudar parcialmente a través de ayudas sociales como vivienda, educación, salud. Y también vemos nosotros que con esto Chile se inserta en la economía global mundial
y con ello comienza a ser un poco más competitivo, aunque vemos nosotros y repetimos, sigue siendo un país monoexportador y por lo tanto seguimos siendo muy dependientes de las fluctuaciones que vea el precio del cobre. ¿Cuáles son los cuestionamientos del neoliberalismo al Estado? ¿Por qué el neoliberalismo cuestiona al Estado? Señala muchas veces que lo estatal es sinónimo de ineficiente y que el Estado limita la libertad de las personas. Vemos nosotros muchas veces que cuando hacemos alusión a lo público, es decir, a lo estatal, lo señalamos como algo que no es muy bueno, no presta servicios de muy buena calidad y por lo tanto lo cataloga como algo ineficiente. Sin embargo, ¿qué ventajas va a tener el Estado? Dice que el Estado, al tener un crecimiento económico, logra asignar eficientemente los recursos porque, como su objetivo es velar por el bien común, debe entonces promover una mayor eficiencia en esta asignación de recursos para todas las personas, en proyectos mucho más grandes que proyectos locales como los otorgan las empresas privadas. ¿Cuál es el cuestionamiento de estas ideas en el presente? Dice, analicemos la premisa. El objetivo del Estado es velar por el bien común, por tanto debe conciliar el interés general de las personas con los del mercado. Ahí vemos nosotros que se genera entonces una disputa. Pero la pregunta o el cuestionamiento que nos presentamos es, ¿debe tener el Estado un rol secundario en la economía o debiese tener un rol principal, considerando que el Estado es deber velar por el bien de todas las personas o tiene que solamente beneficiar a algunos pocos? Por lo tanto, esos son algunos de los cuestionamientos que se realizan en la actualidad. El Estado debiese entonces velar por el buen funcionamiento de la economía y defender la propiedad privada, o debería beneficiar a todos y defender entonces a través de un rol mucho más activo. Dice, la lógica del mercado es la competencia del individualismo, es decir, solamente se centra en el beneficio personal de algunos pocos. Pero ¿qué se hace cuando no todos pueden acceder a los beneficios del mercado? ¿Qué se hace cuando las ganancias no son repartidas equitativamente? ¿Es justo? Esos son algunos de los cuestionamientos a estas ideas en el presente. Es donde el neoliberalismo está siendo cuestionado en la actualidad y nosotros lo vemos a través, por ejemplo, de los movimientos sociales de los últimos años. Los sueldos justos va a ser uno de los principales cuestionamientos. Pero ¿cómo se establece el salario? Recordemos nosotros que el sueldo es el precio del trabajo. Y los precios se establecen en base a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si hay muchas personas ofreciéndose para un determinado trabajo, los sueldos van a disminuir. Mientras que si para un trabajo determinado las personas oferentes, las personas que se ofrecen son pocas, los sueldos van a ser mucho más elevados. Ahí es donde se genera entonces un desequilibrio. Y ahí es donde hay personas que exigen que el Estado regule cuáles son los sueldos. Y para eso el Estado lo regula a través del establecimiento de un sueldo mínimo. El salario mínimo en Chile, al 1 de marzo del año 2020, alcanzaba los 320.500 pesos brutos, a lo cual hay que hacer los descuentos legales, los AFP, la salud, seguro de cesantía, lo que otorga un sueldo líquido, es decir, lo que las personas se llevan a su bolsillo, de 264.092 pesos. Esto para muchas familias podría resultar bastante insuficiente y por tanto ahí es donde vienen los cuestionamientos. Pero ¿qué pasa si el Estado decide aumentar el sueldo mínimo? ¿Puede el Estado tomar una determinación así como así y decir, de un día para otro nuestros congresistas van a votar y aprobar una ley que aumente el sueldo mínimo? ¿Puede el Estado intervenir de esa forma en la economía o se encuentra limitado a través del neoliberalismo? ¿Qué sucede si aumentamos el sueldo mínimo? Dice, el Estado fija el salario mínimo, pero es el mundo privado el que genera más del 70% del empleo en Chile. Por lo tanto, es el mundo privado el que también tiene un poder de decisión en este sentido. Alrededor de un 15% de las personas asalariadas pertenecen al sector público. Por lo tanto, en este caso, como vemos acá en la imagen, es el mercado el que tiene mayor poder de decisión con respecto del salario mínimo. La mitad de las personas asalariadas en Chile ganan menos de 400.000 pesos mensuales, por tanto, es difícil llegar a un acuerdo para establecer un salario mínimo que no tome en consideración lo que el mercado dicta. Es por eso que el Estado tiene hoy una tarea difícil para lograr equilibrar entre lo público y lo privado. Los invito entonces, una vez que hayamos reflexionado en torno a esta relación entre Estado y mercado, a tomar los apuntes en su cuaderno y realizar el quiz.
En clases más adelante vamos a discutir algunos aspectos y profundizar en este tema del Estado y el mercado. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden que cualquier consulta la pueden hacer al correo de los profesores. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por la atención.